Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependerá del momento que cada uno haya encontrado para presenciar esta charla. Bienvenidos al ciclo online de reflexiones para municipios y comunas, ciclo a través del cual el Instituto de Estudios de Transporte y el Centro de Ingeniería Sanitaria pretendemos acercarnos a problemáticas habituales, cuestiones de todos los días, como son el transporte, la movilidad y el manejo de residuos sólidos, abordándolos con una óptica diferente, contemplando el contexto de pandemia que estamos atravesando, para pensar juntos sobre cómo pasar a la acción de manera sostenible. Esta es la primera charla a cargo del Instituto de Estudios de Transporte. El instituto es un organismo dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Está compuesto por profesionales de diferentes formaciones y trayectorias vinculadas al transporte, hoy abocados a la investigación y al desarrollo de estrategias innovadoras demandadas por necesidades que nos plantea la sociedad. En esta primera ocasión vamos a estar hablando sobre transporte y movilidad, sobre cómo la pandemia lo ha afectado y sobre cómo podemos hacer de la coyuntura actual una oportunidad para el cambio. En cierta forma, podemos decir que la pandemia no hace más que visibilizar problemas y tensiones preexistentes en las ciudades y acelerar cambios y transformaciones que a lo mejor planificábamos para más adelante, pero que hoy requieren una respuesta inmediata. Observar estas imágenes captadas a lo largo del mundo, con calles vacías, nos debe permitir reflexionar y darnos cuenta del espacio que destinamos al vehículo particular. Estas imágenes de calles vacías deben ayudarnos a ratificar en nuestro interior la importancia del espacio público como espacio compartido, como espacio de encuentro, que hoy es todo lo que nos está faltando. Desde antes de la pandemia conocemos lo nocivo que es para la salud y para el medio ambiente el modelo de movilidad basado en el vehículo particular. El sedentarismo provocado por el uso del auto, la contaminación ambiental generando enfermedades respiratorias y cardiovasculares, las miles de muertes y lesiones asociadas a siniestros viales no hacen más que aumentar nuestra vulnerabilidad frente al virus. La pandemia pone en jaque casi todas las estructuras de las ciudades, y la movilidad no es ajena a esto. Pero si somos astutos, el problema puede transformarse en una oportunidad de cambio hacia el modelo de movilidad y de ciudad que realmente queremos. Para entender cómo estamos hoy, es importante saber de dónde partimos. Porque en el siglo XX se hablaba de transporte y de su unidad de medida, que es el vehículo particular, y las infraestructuras que se relacionan con el mismo. Por lo tanto, las ciudades comenzaron a organizarse en función de las necesidades de infraestructura que impone el vehículo privado, quitando el espacio al peatón, a la bicicleta y al transporte público. Esto se tradujo en múltiples problemas de índole económica, social y medioambiental. Específicamente en las ciudades significó un serio deterioro del medio ambiente y en la inequidad en el acceso a los servicios esenciales y al trabajo por parte de las personas. A partir del siglo XXI comenzamos a hablar de la movilidad. En la movilidad, la unidad de medida somos las personas, ya que en definitiva somos nosotros los que nos movemos y quienes necesitamos satisfacer nuestras necesidades de acceder a los lugares. Y no solo movilidad, sino movilidad sostenible, asociando la forma en que nos movemos con el desarrollo sostenible, de modo de hacerlo en la dirección correcta. La movilidad sostenible se asienta en tres pilares básicos. Por un lado, en fomentar los modos activos, como ir a pie o en bicicleta, en potenciar el transporte público y en racionalizar el uso del vehículo privado. La movilidad sostenible implica un cambio en la priorización de la asignación de recursos, otorgándole mayores recursos, ya sea económicos de espacio, a aquellos modos que signifiquen un uso más eficiente del espacio,
un menor deterioro del medio ambiente y que a su vez satisfagan la necesidad de acceder a los lugares. Teniendo en cuenta la pirámide invertida, esto implica priorizar los modos activos, como ir a pie o en bicicleta, también el transporte público y en menor medida el transporte de cargas y el transporte privado particular. Será desde los espacios políticos que se tomen las medidas pertinentes en este sentido, siempre teniendo en cuenta la opinión y la participación de los ciudadanos, ya que en definitiva son los ciudadanos quienes experimentan el viaje y la necesidad de viajar. Hoy, y en un cortísimo plazo, debemos considerar esta nueva realidad que llegó para quedarse un buen tiempo. En este escenario de pandemia, donde un virus nos pone en alerta todo el tiempo y desde todo punto de vista, el distanciamiento social hoy por hoy es la clave de la subsistencia. Pero aún en este contexto, con actividades priorizadas y desaceleración de la economía, la necesidad de movilizarnos continúa vigente, atendiendo a precauciones y cuidados para asegurar la distancia social requerida por los protocolos. Esta situación nos invita a ser creativos y a repensar nuevas soluciones de movilidad distanciados para transitar las calles juntos pero separados. Tenemos una oportunidad de ser innovadores y creativos, de probar y experimentar nuevas soluciones de bajo costo y rápida implementación, como no lo han hecho algunas ciudades del mundo que podemos ver en las fotografías, recuperando de esta manera el espacio público para el peatón, para el ciclista, para el que patina, en definitiva, para todos los ciudadanos. Pero hablamos de una oportunidad asociada al cambio del uso del espacio, repensándolo, adecuándolo a la utilización de modos más sostenibles, a la adaptación de los transportes públicos. Estas medidas responden hoy a una situación de emergencia sanitaria, pero ¿por qué no pueden convertirse en una forma de lanzamiento de un nuevo modelo de movilidad sostenible en el tiempo y sustentable para el medio ambiente? Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo podemos afrontar estos cambios? ¿Qué estrategias tenemos para pensar y tomar acciones en el corto plazo? Vamos a ver 3 palabras fáciles de recordar y asociarlas con distintas medidas que podemos implementar. La primera de ellas es evitar o disminuir todos los traslados innecesarios o el uso masivo del vehículo particular. Puede resultar una solución fácil y rápida, pero si nos volcamos todos hacia el uso del automóvil, puede traer en el corto plazo problemas de colapso de infraestructuras y en el largo plazo problemas mucho mayores. Pero, por otro lado, podemos pensar en cambiar los modos no sostenibles o fomentar aquellos sostenibles, como son los modos activos, la caminata y la bicicleta, que se perfilan hoy en día como los modos más seguros para trasladarnos. Y por último, mejorar la eficiencia y la calidad de los transportes esenciales, como es el transporte público que utilizamos todos los días. Así que bien, recordemos estas 3 palabras al momento de pensar las estrategias que vamos a implementar en nuestras ciudades. Cualquiera sea la estrategia, es sumamente importante que los tomadores de decisiones a nivel gubernamental pongan especial atención en que los modos de transporte masivos y colectivos no se conviertan en los focos infecciosos de las poblaciones. Pero al mismo tiempo se debe evitar el vuelco hacia modos no sostenibles, como el vehículo privado, por todas las implicancias que ya venimos mencionando, y fomentar más que nunca, obviamente, los modos de transporte activo, como la caminata y la bicicleta, que casualmente hoy, además de ser el modo más sostenible, también se presenta como el modo más seguro de trasladarse. Por otro lado, la planificación urbana en general y el diseño específico de las calles y el espacio público también define cómo nos desplazamos. Son múltiples las características del viario que impactan en la movilidad. Por ejemplo, el tamaño promedio de las manzanas, la cantidad de cruces o intersecciones que pueden existir en un área determinada, el ancho de las veredas y de las calzadas, la iluminación, la existencia de infraestructura ciclista, así como también de obstáculos o estrategias para reducir la velocidad de los vehículos,
la presencia de áreas verdes o parques públicos, entre otras características que nos permiten diferenciar claramente entornos orientados a ciclistas y peatones de entornos orientados únicamente a automóviles. Con respecto a la bicicleta, quedó más que demostrada su fortaleza en tiempos de crisis por ser un modo de transporte flexible, accesible y amigable tanto con la salud como con el medio ambiente. Son múltiples las ciudades que han optado por incrementar su infraestructura ciclista temporalmente para promover su uso en tiempos de pandemia. Sin embargo, el ideal sería que estas medidas temporales sean reclamadas por las personas y los usuarios para que sean permanentes más allá de la pandemia, ya que si bien no es estrictamente necesaria la incorporación de bicisendas para desplazarse en bicicleta, obviamente que esta infraestructura trae aparejada una serie de ventajas como la seguridad que otorga el usuario, el ordenamiento territorial del espacio público que genera y sin duda el fomento de este modo de transporte. Las veredas también han adquirido una importancia especial en tiempos de pandemia, como todos sabemos, ya que el distanciamiento social hoy nos exige ciertas distancias de hasta 1,5 metros, 2 metros para cualquier tipo de actividad. Caminar no es la excepción, pero la realidad es que es difícil no verse limitado cuando algunas de nuestras veredas miden 1,5 metros. Algunas estrategias de diseño para promover los modos sostenibles en tiempos de pandemia, como se puede ver en estas imágenes, son el ensanchamiento de las veredas hacia las intersecciones de las calles o la prolongación de las veredas también por sobre las calzadas en los cruces, así como también las llamadas zonas 30 o zonas calmas, que obligan a los vehículos a reducir su velocidad y priorizan y promueven un entorno seguro tanto para peatones como para ciclistas. Bueno, hasta ahora estábamos reflexionando sobre si tenemos que movernos o desplazarnos, cómo hacerlo o cómo incitar a los ciudadanos a elegir un modo sostenible. Pero también podemos pensar en por qué nos movemos durante esta pandemia. Entre los cambios evidenciados a raíz de esta coyuntura, el más notorio y relevante es la implementación necesaria de la modalidad home office o teletrabajo. Y esto implica una reducción importante en los desplazamientos diarios de las personas. Esta situación nos trae como corolario la reflexión sobre qué viajes son imprescindibles y qué actividades son necesariamente presenciales, siendo este un hecho que persistirá en el tiempo, modificando nuestra cotidianeidad y la de los traslados que entendíamos como obligados. Sin embargo, para esos viajes que siguen siendo esenciales, y esas actividades que siguen siendo presenciales, podemos pensar en una o en un conjunto de medidas que resuelvan estos traslados de forma segura y sostenible. Entonces debemos enfocarnos en el concepto de romper la hora pico, es decir, evitar la aglomeración de personas. ¿Cómo? Habilitando actividades por rubros y en bloques horarios o horarios escalonados, logrando una distribución homogénea de los viajes de las personas a lo largo del día. Otra de las medidas para disminuir la cantidad de gente circulando puede ser la modificación de los horarios laborales y comerciales. Pensar en la posibilidad de que tanto bancos como comercios trabajen en horarios corridos, disminuyendo de esta forma los viajes a la mitad. Y como último ejemplo, se nos ocurre proponer semanas más cortas, es decir, reducir la cantidad de días en la semana en que la actividad laboral sea necesariamente presencial en el lugar de trabajo. Pero para que todo esto se efectivice, es necesaria la acción conjunta del ámbito público y privado, tratando estrategias coordinadas en pos del bienestar ciudadano. Porque todos estos hábitos, estos nuevos hábitos que estamos adquiriendo, tranquilamente podríamos mantenerlo una vez finalizada esta pandemia. Y no solo debemos pensar en minimizar y optimizar los viajes de las personas, es necesario también reducir los traslados de los productos.
nos pusimos a pensar en cómo accedemos a los productos que consumimos habitualmente. Gran parte de ellos no los producimos en nuestra propia localidad, es decir, que vienen de otros lugares del país, mayormente de la provincia de Buenos Aires, y donde hoy es el foco de la enfermedad. Sin embargo, todas estas actividades de comercio de mercancías, de materias primas, alimentos, productos básicos, se han mantenido a lo largo de todo el aislamiento. ¿Cómo se hizo? Bueno, se han adoptado ciertos protocolos recomendados, donde se han improvisado ciertas plazas o centros de distribución, donde el proveedor externo a la ciudad, arriba, realiza el intercambio con su cliente, y de esta forma evita la circulación interna por la localidad o sea, se reducen drásticamente las posibilidades de contagio. Pero bueno, ahora que la actividad económica se está reactivando, es necesario que estas prácticas podamos mantenerlas y conservarlas y mejorarlas incluso. Asimismo, otro eje para replantearnos en muchas de las localidades del interior de las provincias es la relacionada a la producción rural extensiva o periurbana, rubro que demanda tanto el traslado de personas como el traslado de la producción a los centros de consumo. Y esta actividad nos invita a pensar en cómo completar la cadena de abastecimiento de forma sustentable y cómo podemos aportar desde el transporte, siendo más respetuosos con nuestro medio ambiente. Finalmente, llegamos a un eslabón sumamente importante de esta cadena que nos traslada habitualmente a nuestros destinos: el transporte público. El transporte público ha sido otro afectado más y posiblemente no vuelva a ser el mismo luego de finalizada esta crisis. Ya sea por cuestiones sanitarias o financieras, el modelo requiere un rediseño. En muchas ciudades, este modo de transporte está siendo desalentado para evitar los contagios producto de la aglomeración. En otros sitios se han suspendido los servicios interurbanos como modo de barrera para evitar la propagación del virus. Pero sabemos que estas medidas se irán flexibilizando con el tiempo. Aún así debemos estar atentos y buscar nuevas soluciones para cuestiones que antes no presentaban un potencial riesgo. Es en este sentido que tanto los operadores privados como los gestores públicos están trabajando para tomar medidas para cuidar la salud de los trabajadores y de los pasajeros, a bordo de las unidades o en los espacios de espera. Pero como venimos comentando desde un inicio de la charla, ¿por qué no aprovechar la contingencia como una oportunidad? Y veamos cómo podemos apoyarnos también en la tecnología para buscar nuevas soluciones. Pensar en migrar a modos de pago electrónicos o sin contacto puede ser una ayuda. La información al usuario también juega un rol esencial, y es trabajando desde la gestión pública para brindar información en tiempo real que podemos evitar aglomeraciones innecesarias en las paradas de colectivo, o podemos permitir que los usuarios se acerquen a las mismas en un momento cercano a que pase el colectivo. Por otro lado, podemos pensar en el desarrollo de aplicaciones móviles para la compra o la reserva de pasajes nominales, asociados a personas vinculadas a actividades esenciales que nos permiten preservar la capacidad del transporte para estas actividades. Pero en resumen, necesitamos trabajar articuladamente y coordinadamente entre gestores públicos y operadores privados, empresas, instituciones, asociaciones, y fundamentalmente con la ciudadanía, ya que es a través del debate donde podemos conocer los intereses y las necesidades, analizar oportunidades y amenazas. Quienes viven en las ciudades deben hacer escuchar su voz, porque son ellos los principales conocedores de la dinámica urbana. Obviamente que sin olvidar también que las respuestas rápidas que requiere la coyuntura actual deben ser coherentes con un desarrollo sostenible. Haciendo un repaso de lo que venimos charlando, podemos decir que los cambios ya están en marcha.
La movilidad cambió porque se adaptó a las circunstancias. Ahora, ¿por qué no aplicamos esta lógica de adaptación para partir del futuro al cual queremos ir y trazar en retrospectiva los pasos necesarios? Esto nos va a permitir visualizar cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Nuestra propuesta es pensar que la suerte no está echada y que existen oportunidades transformadoras aún en un contexto de alta incertidumbre como el que estamos atravesando. Hay que partir de la idea de que estamos ante una situación extraordinaria, y en esta línea hay algunas puertas que deben cerrarse. No podemos permitirnos soluciones individualistas o insostenibles, y hay otras puertas que deben abrirse y potenciarse. Un Estado y una ciudadanía comprometidos con el paradigma de la vida y del cuidado del otro nos van a ayudar a salir de esta crisis, pero también a pensar en otros futuros posibles. Tenemos que luchar contra la inercia de que todo vuelva a ser como era antes y velar por la permanencia y la persistencia de algunas de estas iniciativas. Para nosotros, todo esto es una gran oportunidad.